Iberoamericano. Particularidades propias de la región. De cada región. Bueno, vamos a verlo. Así que está con nosotros, decir tu nombre, Mario Mercado. Mario Mercado, ese micrófono no está bien. Andrés Canseco, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, un saludo a todos los que nos escuchan. Miguel Ángel Ríos. Sí, Henry Ríos. Buenas tardes a todos. No, ¿falta uno? No llegó todavía. No llegaba, ok. El fascismo hispanoamericano, seguimos por Facebook, poné tu bajo SL y vas a verlo el programa. Estamos acá conversando con estos jóvenes a ver cómo no lo vayan a hacer tan de cátedra de universidad. Lenguaje del pueblo, vamos a decir. Lenguaje del pueblo, porque ahí, total, tratándose de fascismo, cualquiera lo entiende. Siempre me parece que no olvidan eso. Y revisado. Don Andrés Canseco, usted que está en la silla del expositor. Ya. Sí, brevemente, la idea de hablar sobre el fascismo hispanoamericano tiene varias ideología y este movimiento político surgido principalmente en las primeras décadas del siglo XX tan caótico para el mundo, sobre todo para la civilización europea, y que tiene su origen en esta, principalmente en el lado italiano, con Benito Mussolini, pero que luego se expandió se expandió y adquirió gran popularidad en varias zonas de Europa, justamente teniendo sus particularidades en cada lado, ¿no? Uno puede encontrar las muestras más famosas de fascismo en España, en Italia, lógicamente en el movimiento nacional socialista en Alemania, pero también Europa Oriental tuvo algunas prácticas fascistas, algunas experiencias fascistas. Como suele suceder, estas teorías no atraviesan el Atlántico, y en este lado del mundo, nosotros tenemos una experiencia del siglo XX, de la mitad para adelante del siglo XX, bastante marcada por dictaduras, regímenes militares y por todo lado. Y muchos de ellos, algunos de ellos podrían encasillarse dentro de la característica del fascismo. No todos, es cierto, pero hay algunos que tenían mayor o menor apego hacia estas prácticas y hacia algunos de sus representantes, por una herencia cultural, por una herencia del idioma y por las singularidades y similitudes que se presentan. Por supuesto, había más apego hacia lo que era el fascismo español, el tema del falangismo, que fue propugnado y establecido por el general Franco en España. Características de este fascismo en todas sus formas, como te digo, hay varias particularidades, pero aquellas que son comunes son, primero, un control de la vida. Son gobiernos duros, gobiernos cerrados, que les gusta mantener sociedades cerradas, que les gusta tener un Estado con una economía fuerte, caracterizados también por su gran crítica al sistema capitalista, por su gran rechazo al sistema capitalista, una fuerte presencia militarista, un elemento que está siempre presente. No es casual que los gobernantes de corte fascista casi siempre hayan sido generales u hombres del ejército, y obviamente una fuerte inclusión hacia la propaganda y el terror. En Hispanoamérica es particular. Uno puede encontrar, como te digo, varias personas, varios gobernantes que han tenido apego al fascismo, y uno de ellos, por ejemplo, fue Perón, más allá de que su gobierno fue catalogado como popular, como un gran gobierno de reivindicación. Inclusive cuando fue a exiliarse la primera vez, esto fue justamente a España, cuando estaba Franco. Entonces hay nomás elementos que podemos durante la hora ir identificando y interpretando para ver si eran o no fascistas en Hispanoamérica, y si todavía existe algún resabio, ¿no? Quizás no como gobierno, pero quizás como una ideología, como un intento en este lado del mundo. Bueno, yo creo que, como bien decía Andrés, el fascismo se ha presentado en el siglo XX, ¿no es cierto? En Europa principalmente. Yo establezco una diferencia, un poco a diferencia de lo que decía Andrés, entre lo que es el fascismo y el nacionalsocialismo alemán. Creo que son dos cosas en lo profundo diferentes, ¿no? Yo aquí quiero citar un concepto puntual que es de Ernest Wilhelm Eichmann, El Estado fascista en Italia, que es un libro extraordinario que nos pinta lo que es en realidad el fascismo. Y para empezar a hablar del fascismo en Iberoamérica, o sea, en la parte de América que ha sido colonizada o conquistada por España, por Iberia, por la península, voy a leer. Dice: desde la primavera de 1921 se manifestó el fascismo como movimiento independiente, pretendiendo
excluir a los demás y comenzó a combatir sistemáticamente usando del ricino y de las porras de goma a las supervivencias del periodo revolucionario. Antepuso a todos los demás puntos de su programa el interés de la nación y se orientó hacia tendencias de libertad económica, encomendando el impulso de las actividades de este orden a corporaciones articuladas regionalmente. Patrocinó además la reversión a la iniciativa privada de las industrias y monopolios del Estado, ferrocarriles, correos, tabaco y sal. Como única realización del expresado principio, fueron posteriormente concedidos los servicios telefónicos del Estado a 3 compañías privadas. Aquí nos da una visión un poco novedosa del fascismo, porque generalmente se lo entiende como un movimiento estatista, colectivista, ¿no es cierto? Pero en sus orígenes más bien preconizó la libertad económica y el libre comercio, la libre industria, ¿no es cierto? Yo creo que es algo muy importante que se ha dado en Italia por ese entonces, y que luego ya, cuando Mussolini llega al gobierno y cuando cae, es que viene degenerando un poco en el estatismo recalcitrante en que ha incurrido esta ideología, que ciertamente es una ideología muy interesante. Yo creo que es interesante porque es una de las ideologías precursoras en establecer una jerarquía en un movimiento político, una jerarquía eminentemente militar. El fascismo se caracteriza por su organización militar ante todo, ¿no es cierto? Tiene una estructura bien definida, con una organización prácticamente militar, con una jerarquía profunda. Ese es yo creo que eso también fue lo que le llevó al éxito a coronar y a poner en práctica en la vida real su programa político en Italia. Por varios años estuvo vigente y fue realmente un periodo próspero para Italia y un periodo de un ímpetu social muy bueno y de un impulso a la juventud tremendo, además de las desviaciones que luego haya tenido, ¿no? Yo discrepo un poco de la concepción que tiene Henry, porque evidentemente de lo que nos lee uno podría sacar la conclusión de que el fascismo hay libre mercado y hay una cuestión menos mal que vino en el inicio. Sí, uno podría sacar esa conclusión, pero no es cierto, ¿no? Digamos, cuando Benito Mussolini, el duce, que es el líder de Italia, dice que el Estado lo es todo, nada fuera del Estado, nada sin el Estado y nada fuera del Estado. Es decir, el individuo se puede revisar tranquilamente en los discursos que él ha tenido, ¿no? Pero uno, si analiza así seriamente lo que es el fascismo y lo que ha sido, digamos, este periodo en Italia, se va a dar cuenta de que el individuo solamente es un engranaje de todo lo que es una maquinaria que se llama Estado, ¿no? Y esa es la realidad fuera de los discursos o lo que Henry nos lee. Evidentemente estamos ante una ideología colectivista donde el Estado interviene en la industria y en la economía, ¿no? Y eso claramente nos muestra tanto el fascismo como el nazismo, ¿no? Donde Hitler también intervenía en la cuestión económica, la fijación de los precios, qué industrias, qué se debía producir, qué se debía comprar, qué se debía vender, incluso a quienes no deberíamos comprar, ¿no? Que en ese caso eran los judíos. Entonces, no es cierto lo que nos menciona Henry desde su punto de vista, digamos, un poco nacionalista, ¿no? Bueno, yo decía que no, obviamente que ha sido estatista el fascismo en la práctica, pero en los principios de los años 20 esa era su ideología, y en una de sus primeras fases tuvo ese ejercicio, pero luego, claro, fue un estatismo y un corporativismo total. Claro, es un fascismo y un corporativismo, y hay que añadir una característica, tiene un tinte militarista, ¿no? Digamos, los líderes en la mayor parte de las situaciones han sido personas que han estado allegadas al ejército, han sido militares o se han basado en la fuerza, digamos, ¿no? La fuerza coactiva del ejército. ¿Y eso por qué? Con la única intención de disuadir todo lo que sea contrario a la ideología de la nación o de la patria, como quisiéramos llamarle. Evidentemente, tanto el fascismo como el nazismo responden nomás a lo que los politólogos llaman el totalitarismo. El totalitarismo es una especie de autocracia donde se pretende que el gobierno, el Estado, intervenga en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la educación,
Ahí está, digamos, todo lo que tiene que ver con la familia, con la empresa. En todas las actividades del ser humano tiene que estar presente el Estado, de alguna manera interviniendo. Entonces, más o menos ese es el totalitarismo. Y cuando uno estudia las teorías políticas se va a dar cuenta que los ejemplos de totalitarismo son el nazismo y el fascismo, ¿no? Y los más grandes ejemplos del totalitarismo son el Führer, Adolf Hitler, y también el Duce, ¿no? Que es Benito Mussolini. Bueno, yo el tema, también se puede identificar una de las problemáticas, o más bien de los fundamentos quizás para que existan este tipo de movimientos en esa época, fueron el declive, ¿no?, de las democracias europeas, ¿no? Por un lado, antes de la Primera Guerra Mundial, vemos una pugna por distintos poderes. En ese momento dominaba el comercio internacional Inglaterra, parte de Francia, y lógicamente el Estado prusiano, los estados austriacos, o el Imperio Austrohúngaro tenían serios problemas de competencia. Entonces, lógicamente, peleándose por zonas, por islas, por colonias en este caso, bueno, con la muerte del archiduque austriaco en Serbia, sabemos que se inicia la Primera Guerra Mundial. Una vez pasa todo esto, sabemos el tratado que firma Alemania, un tratado injusto para muchos, lógicamente, si uno lo puede leer un poquito. Por otro lado, también podemos ver que en la guerra Italia se beneficia muy poco, ¿no?, siendo aliado de Inglaterra. Entonces, eso hace que las crisis, tanto en Alemania como en Italia, cuando viene el crack de 1929 y se extiende hasta los años 30, bueno, resulte en este tipo de ideología, ¿no?, que quizás para pueblos con tanta cultura, digamos, o con bastante educación, era quizás de cierta manera improbable, ¿no?, que asuman regímenes como el que asumió Adolf Hitler y por otro lado el Duce, ¿no?, Benito Mussolini. Además de esa historia, ¿cómo lo enredamos nosotros? Claro, exactamente, a eso me voy, que este tipo de movimientos, si bien pugnan y a veces salen muy de personajes de abajo, digamos, se hacen en ese tipo de cosas, ¿no?, en ese tipo de falencias, tanto democráticas, problemas económicos, problemas incluso étnicos, que quizás probablemente es lo que ha sucedido también en Bolivia, ¿no?, con algunos movimientos revolucionarios, por ejemplo, ¿no?, en la década del 52, que quizás no podríamos llamarlo fascismo, pero vemos que quizás tiene algunas semejanzas y tendencias, lógicamente, a ese nivel, digamos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ahora vemos la nación aymara, por un lado, que quiere el señor Felipe Huanca instalar otra vez el Tahuantinsuyo, digamos, un nacionalismo indígena que lógicamente no es muy democrático, que digamos, porque es un poquito autoritario en función de lo que él cree que es culturalmente correcto, pues, ¿no? Entonces vemos que hay una imposición por ese lado, porque esa es una de las características del fascismo, y otra característica también, pues, es la autarquía, como decía aquí Luis Cristian, ¿no? Dominar, estatizar todo lo que se pueda, y bueno, sabemos que si bien de cierta manera Henry tiene razón en que Alemania prosperó, también en su medida también tuvo prosperidad Italia, pero también los costos, ¿no? Sabemos que a los judíos les quitaban sus cosas, sabemos que invadían países, quitaban la riqueza de las personas. Entonces hay que también nombrar un poquito eso para saber de qué tipo de fascismo y nacionalismo estamos hablando. Ya hablando hacia este lado del mundo, ¿no? Es interesante y quizás reflexionar del fascismo en Hispanoamérica por el intento de explotar el concepto de nación, una de las características propias, por supuesto, del fascismo. La nación, la identidad, la cultura, si se lo hace, es una forma en la que se puede cautivar a mucha gente, en la que se puede aprovechar un proyecto político para vender fácilmente. Inclusive muchos pensadores, intelectuales en el mundo han cedido ante esta tentación del nacionalismo exacerbado. Pero en Latinoamérica quizás se complica un poco por temas culturales.
En Europa tú tienes una realidad que está fragmentada por barreras idiomáticas, por un lenguaje que se habla en Alemania, otro que se habla en Italia, y por las secuelas de la guerra, por supuesto. O sea, las guerras, en todo caso, que durante siglos han dejado cicatrices y resentimientos en Europa. En cambio, en este lado del mundo, donde hay menos siglos de historia, menos guerras, no es que no haya habido, pero menos guerras, y inclusive características de un idioma común, obviamente con sus tonalidades, con su toque cada uno, pero hay cuestiones culturales muy diversas. La diferencia entre un individuo, las diferencias entre un alemán y un inglés son mucho más grandes que entre un boliviano y un peruano, o un boliviano y un ecuatoriano. Entonces, sembrar ese nacionalismo exacerbado, tan cerrado, es difícil hacer en Latinoamérica, y por eso quizás, para bien, mejor dicho, el nacionalismo y el fascismo no se ha podido extender como playa en este lado del mundo. Bueno, como bien también hacía referencia Andrés, él hacía referencia al concepto de nación, ¿no es cierto? Y evidentemente el fascismo, en este lado, bueno, el fascismo, primero yo estoy abocándome por si acaso a delimitar, a tratar de establecer qué es fascismo y qué no es fascismo, ¿no es cierto? Un poquito, para ver si ha habido aquí en Latinoamérica, en esta parte del mundo, si ha habido fascismo o no, porque generalmente se toma como fascismo a todos los gobiernos militares que han habido, ¿no es cierto? Toda dictadura fascista, es fascista, etc. Pero eso no es tanto así, vamos a ver. Evidentemente, es un concepto muy interesante. Al Estado y ya no al pueblo, como hacía el socialismo. La soberanía reside en la nación. Y la primera constitución boliviana, por ejemplo, dice la soberanía reside en la nación. Y posteriores constituciones le conceden la soberanía al pueblo. Esto es algo delicado, pero muy importante, porque cuando la Constitución le concede soberanía al pueblo, el pueblo, digamos un sector con intereses tal vez particulares o muy sectarios, puede hacer un levantamiento como en el 2003 en el Alto, matar personas, un levantamiento popular y decir, no, somos el pueblo, somos soberanos, tenemos derecho a todo, a hacer aquí lo que queramos, ¿no es cierto? Ese es el peligro cuando se concede la soberanía al pueblo, porque es algo muy subjetivo. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Todos? O sea, es algo realmente complicado. Y ese es el problema que ha habido históricamente en Bolivia. En cambio, el nacionalismo, por ejemplo, y algunas constituciones incluso liberales, le conceden la soberanía a la nación boliviana. ¿Y qué dice la nación? La soberanía reside en la nación, o sea, en los principios morales supremos que tenemos todos en conjunto, ¿no es cierto? Y ya no en sectores con intereses grupales, etc. Eso es lo que yo puedo decir un poco acerca de esto de la nación. Y luego, creo también importante hacer referencia otra vez a una cita que he encontrado en este libro y que nos hace ver que el fascismo es un movimiento más que racional, instintivo. Es un movimiento con un profundo contenido de intuición más que de racionalidad. Mientras encontrar la cita... Y ese es un componente muy importante. Mientras encontrar la cita, la señora Aida Zambrana Rotandaro está viendo el programa y manda felicidades a Tumpa, obviamente, sobre todo por soportar a gente joven. O sea, así que tengan... Gracias por soportarnos, ¿no? Un poco complementando lo que dice mi amigo Henry, y tiene razón cuando dice que el fascismo no se basa en argumentos racionales, ¿no? Es fascistoide, ¿no? Sí, digamos, es una cuestión irracionalista, y eso hay que comprender, digamos, porque se mueve en dos bandos, ¿no? En el bando de amor y en el bando de odio. Podemos amar a los que son parte de nuestra ideología, parte de nuestra patria, parte de nuestra nación, pero al mismo tiempo odiamos lo que es extraño a lo nuestro, extraño a nuestra patria, extraño a nuestra nación. Es decir, ese es el irracionalismo, donde, digamos, el amor se demuestra en himnos, se demuestra en símbolos, en un ejército bien uniformado, en un líder muy atractivo y seductor, ¿no? Y odiamos a los pueblos que nos han querido conquistar, y también este fascismo tiene una onda instintiva de expansión, porque obviamente como somos fuertes, como somos superhombres, queremos expandirnos a manera de imperialismo a otros pueblos, conquistar. Es que hay una voluntad, entre comillas, voluntad de poder que quiere expandirse en una fuerza irracional, ¿no? Demostrar quién es aquí el más fuerte. Obviamente la lógica es la lógica de la violencia, la lógica del más fuerte, ¿no? Es decir, el fascismo lo que quiere mostrar es que somos hombres fuertes y somos hombres que queremos conquistar a otros y queremos
abarcar un amplio margen territorial. Ok, muy bien. La Corporación Educativa Boliviano-Canadiense, mira lo que te da, es una institución educativa al servicio del pueblo, mira lo que te ofrece: educación inicial en familia, educación primaria y también educación secundaria. Vos podés llamar al teléfono 346-1743, te lo repito, 346-1743, Corporación Educativa Boliviano-Canadiense. Ya anda viéndola para el año que viene. Vamos a seguir dándote algunos datos. Vamos a hacer un pequeñísimo corte para poder ajustar esto de que lo que es el fascismo dentro de ajustándolo en el caso a Hispanoamérica. Iberoamérica. Iberoamérica. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, ¿no? Porque entra Portugal también ahí, ¿no? España. España. No, Hispanoamérica es Portugal, lo de Iberoamérica. Por Portugal. Brasil no es Hispanoamérica, pero es Iberoamérica. Iberoamérica. Por Portugal. Si no, que quedaría, ¿no?, Hispanoamérica. Muy bien. En 2 minutos vemos cómo tienen que ver con la sociología, con la filosofía y temas estos que son un poco áridos como para poderlo asentar en la realidad. Fíjense que hay gente que nos está siguiendo. La Corporación Educativa Boliviano-Canadiense además te da contabilidad básica, primeros auxilios, computación, clases de karate, inglés intensivo, idioma originario guaraní, laboratorio de química y física y snack escolar, obviamente con todos los alimentos que son especializados para que no le hagan daño a tus chicos. Así que podés llamar ya y ir buscando las plazas para el año que viene, el 346-1743, te lo repito, 346-1743, la Corporación Educativa Boliviano-Canadiense. Resulta que hoy me está visitando también nuestro amigo Jorge Márquez. Dame un pantallazo para verlo así cortito, para que estos muchachos no se enojen, porque está el tiempo. Bueno, perfecto, Oscar. El tema del día es más interesante porque se está hablando del fascismo hispanoamericano. En Bolivia es probable que haya habido ciertos intentos fascistas, ¿no? Se puede mencionar por una parte, no sé hasta qué puntos conocer a La Vega y la gente de la Falange Socialista Boliviana, incluso esa logia militar que era RADEPA, Razón de Patria, ¿no?, con Villarroel a la cabeza, que tenían estas ideas de un grupo elitario de llevar a la nación como tal a un esplendor nuevo, desarrollado. Como está mencionado en el caso de América Latina, es muy complicado hablar de un pasado poderoso, cosa que en el caso italiano era más que comprensible, ¿no? Las ideas de Duce, de Benito Mussolini, entre las que Luis Cristian ha mencionado la idea del totalitarismo, que eso es claro de todo, era llevar a Italia hacia ese antiguo esplendor perdido que una vez creció el Imperio Romano. Es más, Mussolini ha tenido apoyo de la monarquía como tal, y una de las órdenes monárquicas, como la del águila romana, ha sido tomada por los fascistas como tal. Es más, esa orden hasta ahora sigue existiendo en la clandestinidad, y es la nieta de Mussolini la cual se encarga. Es una cosa más que interesante. En Bolivia está RADEPA, está la Falange Socialista Boliviana. No sé, y es probable que el MNR, a partir de lo que es la revolución del 52, como menciona Maras, con este péndulo político que va en el MNR de la derecha a la izquierda, haya tomado algunas ideas ultranacionalistas, ¿no? También tenía que ver con el nazismo. Hay que tomar en cuenta que en diarios como La Nación, tanto el Chueco Céspedes, incluso René Zabaleta de Mercado, tenían uno que otro artículo que le daba muy duro a los judíos porque se suponía en ese entonces, y estaba de moda, por estas ideologías, que eran los tipos malos de la película y que empezaban a chupar el alma de los pueblos como tal. Entonces, en ese aspecto, las ideas del fascismo siendo plasmado dentro de lo que sería la sociedad boliviana, pero posiblemente no con la fuerza que se dio en Europa, que se dio en Alemania, incluso dentro de Japón Imperial. Hay que reconocer que, digamos, el asunto del fascismo es un poco ambiguo, y precisamente por esa ambigüedad y sustentado en el irracionalismo es que no podríamos decir exactamente de que en Bolivia existía un fascismo completo, porque no han habido las características que Jorge nos menciona, ¿no? Digamos que tener todo lo que Benito Mussolini arengaba, etcétera, ¿no? Pero sí hay ciertas características que podríamos mencionar. Muy bien nombra Jorge, pero yo más o menos
creo que a partir de 1952, con la Revolución Agraria, cuando se cierran los cuarteles y el militarismo, etcétera, hay una suerte de que los militares están de capa caída, ¿no? Y es hasta que aparecen militares como Barrientos y luego Obando sobre todo, que nacionaliza el petróleo, los yacimientos de manos de la Gulf, y se funda YPG, que surge una especie de militarismo de izquierda, ¿no? Militarismo popular, podemos decir, con Obando, y luego se consolida con Juan José Torres, ¿no? Juan José Torres, que decía que estaba más del lado del pueblo que del lado de las oligarquías. Entonces, obviamente, en ese periodo de la historia había un péndulo entre lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Había la cuestión de la Guerra Fría, etcétera, y a nivel continental y regional había la preocupación de que se expanda el socialismo. Y obviamente Estados Unidos estaba detrás de eso y veía en Juan José Torres y la Asamblea Popular que se organizó ahí, los posibles avances de lo que podría ser el avance del socialismo en Bolivia. Y surge un golpe de Estado a la cabeza de un militar que es Hugo Banzer Suárez, que en ese momento se alía con el MNR y se alía también con la Falange Socialista Boliviana a manos de Mario Gutiérrez, abajo, donde había una fuerte presencia militar, donde había una fuerte presencia del Estado, una fuerte presencia de lo que podría ser el desarrollo, el progreso y la industria, pero desde el Estado, no todo lo que más o menos nos menciona Henry en algún momento, de que estos gobiernos que los de izquierda llaman ultraderechistas, se preocupan un poco del desarrollo, etcétera, pero desde el control del mismo Estado, ¿no? Y esto surge con Hugo Banzer Suárez y con otras características regionales, ¿no? Aparte de lo que puede ser el poder militar, los lemas de como orden, paz y trabajo. Es que no hay un fascismo similar al italiano. Hay ciertas características, pero no hay un fascismo. Yo creo que estos muchachos no van a cobrar sueldo, no quieren trabajar. Tan tranquilo y no trabajan. Yo quería decir que por qué la diferencia en América Latina o en Iberoamérica no hay concretamente un régimen estrictamente fascista, ¿no es cierto? Son experimentos, mezcla de diversas tendencias de socialismo, con marxismo, incluso con liberalismo, que se dan en los distintos regímenes militares, como los que mencionaba Luis, como el de Torres, el de Banzer, etc. ¿Por qué esa diferencia? Yo quiero hacer una cita aquí. ¿Qué fue lo que llevó al fascismo italiano de Benito Mussolini a tener tanto éxito? Porque nadie va a negar aquí que tuvo un éxito profundo, que reivindicó ciertamente a Italia, que puso a Italia entre los primeros países del mundo, que en el campo ya económico y agrario puso en una producción tremenda, era uno de los países más productores, porque Italia es eminentemente agrícola, ¿no es cierto? Tuvo una producción grande, o sea, puso en plena prosperidad a un país que estaba muy venido a menos después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué pasó eso? Bueno, yo creo que el fascismo, una de las principales características de este movimiento, de esta teoría política, está en que se basa en las élites. La élite es lo que define al fascismo. Para el fascismo, lo primero es el espíritu, la cultura, el conocimiento, la ideología. Eso es lo primero para el fascismo. Y después está lo meramente material, ¿no es cierto? En este libro dice lo siguiente: el fascismo, en el que coincidían los excombatientes y las juventudes de posguerra, bajo la jefatura de Mussolini, masón, maestro primario, periodista, cabo de ejército, era un movimiento no reflexivo, sino instintivo. Poseía programa y fines, pero no fundaba en ellos su existencia, sino que los utilizaba como instrumento renovables discrecionalmente en su actuación. No era solo fe, entusiasmo y la conectividad de lo que ya había, sino que dato que siempre habría que tener presente quien quiera que se sintiese movido a seguir el ejemplo fascista. Todos los creativos del fascismo, no obstante su juventud, poseían una larga formación intelectual, marxista en unos, sindicalista en otros, hegelianista o simplemente sociológica. O sea, todos los directivos del fascismo tenían una formación profundamente intelectual, y eso fue ciertamente uno de los aspectos que le llevó a tener tanto éxito. Otro apunte que yo quería hacer, pero y lo estamos viendo ahora, 2016, es que por eso, ¿por qué no? Ahora no podría, sería muy difícil que haya un movimiento fascista en Bolivia, por ejemplo, o en Iberoamérica, porque la cultura está muy venida a menos, está en la decadencia que Dios Suárez.
está en un nivel de decadencia. ¿Qué dirigente político hoy, por ejemplo, se ocupa de estudiar las ideologías, de cultivar el espíritu? Ninguno, todos están embarcados en actividades de otra índole. Todavía decía nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y todo para el Estado. Esa era una de las... Para el fascismo. Para el fascismo es eso. Hay un escritor que dice que el nazismo es una variante, pero en realidad los totalitarismos son fascistas, son fascistoides, porque lo primero que hace el fascismo es invalidar al individuo, queda supeditado. Yo creo que por ahí, en eso se puede tildar de fascista a muchos gobiernos latinoamericanos, porque el individuo no existe, es una mala copia, porque eso no quería en todo el conjunto de la sociedad. Pero la otra parte que decía Mussolini, que es un poco el mentor de esto, decía que el pueblo es el cuerpo del Estado. El pueblo es el pueblo. Y el Estado es el espíritu del pueblo. Del pueblo. Entonces, el Estado, o sea, fíjate, lo vuelvo a repetir para la ¿no? El pueblo es el cuerpo del Estado. O sea, no le adjudica pensamiento ni nada. Pienso que y el Estado es el espíritu del pueblo. Si no hay otra cosa por donde respire. Entonces, parece ser que el socialismo del siglo XXI intentó esto. Sin embargo, se ha dado que han habido muchas individualidades en regímenes fascistas. Han habido escritores, o sea, ha habido expresión de individualidad tremenda, ¿no es cierto? Y más bien lo que yo tengo conocimiento es que para el fascismo el Estado es la expresión jurídica de la nación. Ese es el concepto acabado, digamos, del fascismo, ¿no es cierto? Ellos cultivan la nación y su expresión jurídica para ellos es el Estado. Proyectos de venta de alta valorización, ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, financiamiento directo. Podéis llamar al 763-60452. Te lo repito, 763-60452. Estos proyectos de venta de alta valorización, ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, financiamiento directo. Eso es importantísimo. Llámanos al 763-60452. Además tenés el Colegio Boliviano Canadiense, activa el teléfono 346-1743, 346-1743 para las plazas del año 2017. Bien, entonces estamos acá redondeando el tema, que faltan 3 minutos, no sé qué. Redondeenlo, muchachos. Como una manera de redondear, volvemos a insistir, ¿no? O sea, si bien la presencia de un régimen eminentemente fascista declarado como tal o que guarda completa relación con la experiencia europea, no se va a encontrar en Latinoamérica. Sí hay experiencias totalitarias, ansias de control autoritarias que ha habido en el siglo XX y todavía permanecen, como lo apunta Oscar en el siglo XXI, pero que guardan o reproducen prácticas del fascismo. Por ejemplo, uno puede pensar en elementos dispersos. Por ejemplo, este tema de Pinochet en Chile tuvo que asumir, o que asumió después de la catástrofe que estaba provocando Salvador Allende, un régimen duro, el de Pinochet, sanguinario, militar completamente, pero con una economía completamente abierta, lo que conoce como liberal chileno, el tema de los Chicago Boys, una economía casi completamente liberal. Entonces, difícilmente podríamos decir es fascista, como se lo maneja desde la izquierda, pero sí, lo mismo pasa en Bolivia, ya lo mencionaron los chicos, el tema del MNR, o los métodos de la Francia Socialista Boliviana, está el tema argentino. Entonces, hay experiencias, había, por ejemplo, hay que inclusive aventurarse un poco, había predilección de algunos políticos, de algunas dirigencias por estas ideas en su momento, pero por cuestiones culturales, por sensaciones y similitudes entre América Latina no se pudo, y por fortuna quedar eminentemente fascista. Hubo otras experiencias autoritarias muy terribles, pero no fascistas. Sí, comparto con lo que dice Andrés. Igual en Bolivia creo que no existió, digamos, no existe algún régimen o una presidencia que se pueda llamar fascista, pero sí, lógicamente podemos ver un rasgo, incluso por ejemplo en el actual gobierno, ¿no? Podemos plurinacional, podemos ver algunos rasgos totalitarios dignos del fascismo, ¿no? Si bien tiene esa otra connotación ideológica, pero eso no priva de que hayan, de que adopten cierto tipo de medidas totalitarias, digamos, con ciertas herramientas democráticas, por ejemplo, tratando de utilizar lo que pasó en el 21 de febrero de este año, ¿no? Un referéndum
antidemocrático totalmente, ¿no? Y anticonstitucional. Pero bueno, lo mismo también podemos ver en otros gobiernos, lógicamente el gobierno de Venezuela con Hugo Chávez, ahora con Maduro, el gobierno igual como con Cristina Kirchner, entonces el gobierno también de Dilma Rousseff en Brasil. Hay ciertos rasgos, ¿no?, que si bien uno los analiza desde el punto de vista de la izquierda socialista, pero no dejan de ser gobiernos nacionalistas, no se caracterizan por eso. Entonces, yo igual no encuentro así un gobierno totalmente totalitario, y creo que Henry sí tiene razón en algo, en que el fascismo como tal, el fascismo europeo, en este caso el italiano, tiene un fundamento profundo, una teoría profunda, pero hay que destacar que es una teoría bien irracional, ¿no? Viene desde las bases. No nos olvidemos que Benito Mussolini era un cabo, ¿no? No era un tipo ilustrado, lo mismo que Hitler, ¿no? No es un tipo que hay en una academia, solo con leyendo Mein Kampf uno se da cuenta, digamos, del nivel intelectual, digamos, de ese tipo de personas. Entonces, eso también hay que destacarlo y valorarlo. Si bien habían por detrás algunos estrategas ideológicos, pero no deja de ser una teoría sumamente irracional. Yo quiero decir dos cosas. Uno, que por ejemplo en el caso de Oscar Unza de la Vega, una de sus frases era ni con el capitalismo, ni con el socialismo, ni con el fascismo. Él asumía que incluso la cuestión de la falange y sus ideas que él propagaba no estaban incluso ni asociadas a la falange española. Era algo que decía muy nacional boliviano, es decir, y obviamente con las características de Oscar Unza de la Vega, que profesaba el catolicismo, era una cuestión sui generis que incluso no se puede asociar a la falange española, digamos, ¿no? Y otra situación es que muchas personas que están en el gobierno llaman de fascistas a los opositores. Y eso es un error conceptual, porque obviamente, como ya hemos aclarado muy bien, un fascista no puede ser una persona que no esté en el gobierno y no esté en el manejo del poder del Estado. Es decir, las cuestiones fascistas solamente se pueden hacer y en la acción, en la realidad, cuando uno está en el poder y cuando está en el Estado. Es decir, una persona que es hoy en día gente del oficialismo no podría llamar a un opositor fascista. ¿Por qué no? Porque el opositor obviamente no está en la acción del poder, no hay una voluntad de poder en ese político que esté en la oposición, pero sí en los que están realmente ejerciendo el poder, ¿no? Y obviamente es clave para el ejercicio del fascismo estar manejando el poder, estar en el Estado, digamos, ¿no? Y eso es algo que quería aclarar. Yo quiero decir que ya, como quería Oscar, ver en Latinoamérica y en este caso en concreto en Bolivia, donde se ha dado caso de fascismo. Yo creo que ha habido fascismo en los regímenes que han tenido éxito. ¿Por qué? Porque han tenido una organización casi militar profunda. Ha habido fascismo en el socialista boliviano, evidentemente, porque tenían conceptos espirituales profundos, proclamaban la nación. Ha habido fascismo en el MNR, porque con sus comandos zonales era la organización fascista que tenía el partido de Mussolini también, analizando, era fascista, ¿no es cierto? Ha habido fascismo, creo yo, en los movimientos que han marcado una época y que han hecho reformas profundas en Bolivia. Creo que ha habido fascismo indudablemente. Y concluyo diciendo que donde hubo fascismo, en teoría, fue en el régimen de Luis García Meza, porque él se caracterizaba por el Gran Consejo Fascista, que era un órgano como el Congreso, digamos, y en Bolivia no hubo, era el Consejo Nacional de Sostenimiento y Legislación, estaba conformado por generales antiguos de la República, lo mismo que en Italia. Un paralelismo tremendo. Y termino diciendo una frase que nos pinta para entender qué es el fascismo, ¿no es cierto? Es el juramento de las juventudes en Italia. Y el juramento era este: juro obediencia incondicional al duce y defender con toda mi fuerza, y si fuese preciso con mi sangre, la causa de la revolución fascista. Y podría aplicarse a la generación Evo. No, porque nadie defiende con su sangre a Evo, ¿no? Nadie ha defendido la Biblia. Tal como ha mencionado, en Bolivia sí se pueden ver ciertos brotes de fascismo, la idea de la falange socialista boliviana y el hecho de usar ropita, ¿no? El fascismo tanto en Italia como en Alemania se caracterizaba porque andaban uniformaditos. Es más, como estructura dentro de un partido, según Berger, es una milicia, tiene una estructura vertical y casi meramente militar. No preguntas el por qué tienes que seguir una orden, simplemente tienes que seguirla. El caso de las milicias revolucionarias dentro de la revolución del 52 es un claro ejemplo de algo que posiblemente no ha llegado a cuajar muy bien en América Latina, como en otros regímenes, no solamente en Bolivia, sino también como tenemos a los descamisados en la Argentina y el peronismo, por ejemplo, que vendrían a
ser un reflejo de esta idea fascista. Como mencionaba Cristian, en la actualidad el partido de gobierno que tiene tendencia de izquierda, no solo en Bolivia, sino en el resto del mundo, llama fascista a todo aquel que quiere preguntar, interpelar o ser un poco incómodo para el que está en el gobierno. Y claro, el desconocimiento del término termina que vayamos calificando de fascista al otro. En el caso boliviano es más evidente. Manuel Rigoberto Páez, en un texto llamado Política del Parlamento de Bolivia, dice que la ineptitud intelectual en política y en Bolivia es una gran cualidad. Desde que ha salido el libro como tal hasta ahora, posiblemente muy poco ha cambiado el aspecto, ¿no? Lamentablemente son palabras mal utilizadas, pero sin embargo se van manejando ciertas ideas que son dicotómicas. No puedes ver que hay un enemigo, puedes ver que ese enemigo tienes que luchar con él, porque tú y tu grupo de amigos y tu élite, que posiblemente lo tocamos en otro programa, Mosca y la teoría de las élites y demás, es la que debe manejar y la que realmente siente el sentimiento de la nación y tiene las herramientas para cambiar. Parece así. Muy bien, 19 horas y minutos, hemos tratado de una cosa bastante amplia, difícil, pero se han olvidado, me parece, que uno de los ingredientes sustanciales del fascismo son las corporaciones. Entonces, ahí en Bolivia se maneja a punta, el gobierno se centra en sindicatos corporativos, que es una corporación. Ese es el que ese es el punto que habría que seguir trabajando, porque así pasaba en todos los gobiernos que han organizado el fascismo, como tal, tiene que poder sustentarse en el corporativo, porque anula el individuo, no le interesa ni la clase, incluso está por arriba de la clase. Benito Mussolini, como Víctor decía, no me interesa, incluso con la curia, le decía, nuestro enemigo son el socialismo, el liberalismo, son sus tres enemigos del centro de ellos, el socialismo, el demoliberalismo y la curia popular. Por eso fue que fue la curia pudiente la que empezó a sentar. Y por lo tanto no valía al individuo como tal, sino a qué grupo pertenecía se hacía en corporativo. Y bueno, acá tenés Bartolina, tenés esto, tenés otros, tenés Calero, Minero, es decir, son los que